Vamos a continuar entonces con lo que se llama el síndrome coronario agudo. Incluye síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. Hemos estado hablando del tratamiento, de la localización, manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST, ya hemos visto. Hemos hecho el diagnóstico diferencial. Hemos visto la localización del infarto para tratar este tipo de enfermo, que se las llama unidades coronarias. En nuestro país no hay estas unidades coronarias. Los pacientes con infarto se manejan directamente en una unidad de terapia intensiva. Fundamentalmente aquellos que tienen un infarto agudo de miocardio complicado. Hasta ahora lo que hemos visto es tratamiento del infarto agudo de miocardio, como dice la diapositiva, no complicado. De 100 pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio, el 70% son no complicados y un 30% son complicados. Resulta que en nuestro país hay salas especiales de cardiología y estos enfermos deben internarse en esa sala que se llaman las salas de cuidados cardiológicos. Todos los hospitales de Santa Cruz tienen. Nosotros acá en Montero, en el Gumucio, no hay una sala especial de cuidados cardiológicos. Generalmente estos pacientes se manejan en terapia intensiva, nomás, donde no hay unidades de cuidados cardiológicos. Entonces el tratamiento básico, como decíamos, el control de signos vitales, mantenerlo en NPO, el reposo absoluto. El analgésico ideal sigue siendo la morfina, pero ya les comentaba que la morfina no es una droga que la podemos disponer fácilmente. Hay que administrarle oxígeno al enfermo por lo menos los 2 primeros días. Hay que hacer un electrocardiograma cada día en caso de que vuelva a aparecer el dolor. Y el paciente tiene que estar monitorizado, es decir, con cables en el pecho en forma permanente y con un desfibrilador disponible. Entonces, habíamos dicho que el tratamiento del infarto no complicado, dentro de este esquema, tiene un tratamiento antiisquémico, ¿verdad? Antiagregante. Hay que mezclar 2 antiagregantes plaquetarios. 500 miligramos de aspirina en la dosis inicial y clopidogrel 300 miligramos por vía oral. O sea, desde hace algunos años ya se habla de la doble antiagregación plaquetaria. Entonces lo que ustedes tendrían que haber ido a leer era aspirina y clopidogrel. ¿Qué han leído de estos 2 antiagregantes plaquetarios? Doctor, que el clopidogrel funciona para pacientes que tienen dislipidemia. Eso, y que no se puede recetar con omeprazol. Y la aspirina tampoco es bueno para pacientes que tienen úlcera. Esas son contraindicaciones, pero lo que decide que el clopidogrel no se puede utilizar en pacientes que tienen... ¿Dijiste algo en relación al clopidogrel? A ver, repetí, a ver. Que el clopidogrel es más utilizado en pacientes que tienen aterosclerosis o han tenido un infarto por aterosclerosis, y que la aspirina es más para la angina y para los que tienen presión alta y sobre todo en los diabéticos. ¿De dónde leíste eso? ¿Del Rincón del Vago? ¿De dónde leíste eso?
No, el libro, el de clopidogrel lo leí del libro de Katsu. Y el otro de la aspirina lo leí del libro del texto de Barahona, no creo cómo se llamaba. Barahona. Ese, de ahí. Porque en el Katsu no pude encontrar mucho de la aspirina. ¿Qué? ¿Cómo no Sí, vas a yo no encontrar de aspirina? Sí, lo leí y decía que era un ácido acetilsalicílico. Innumerables estudios con la aspirina porque ha sido el primer antiagregante plaquetario que se utilizó en el tratamiento del infarto. O sea, hay innumerables estudios de aspirina. Vos pones en la red de internet aspirina y te salen cientos de estudios. O sea, lo que ustedes tienen que ir a leer es en el libro de Harrison y en el libro de Katsu. O sea, un libro de farmacología. Lo que yo necesito que sepan es que a las cuantas horas actúa la aspirina, a las cuantas horas actúa el clopidogrel, cuáles son las dosis, eso es muy necesario saber. La aspirina es un antiagregante plaquetario, como sabemos, es un inhibidor del tromboxano A. El clopidogrel tiene otro mecanismo de acción, actúa más lentamente, viene en comprimidos de 75 y de 300 miligramos, tienen que saber las dosis. Y tenían que haberme leído los nitratos. ¿Cómo vienen los nitratos? ¿Cómo se presentan farmacológicamente? Doctor, la nitroglicerina viene endovenosa, sublingual y también en parche. Y el isordil le viene en sublingual y oral. El isordil es el dinitrato de isosorbide que viene sublingual de 5 miligramos. Pero hay también isordil en comprimidos para tragar de 10 miligramos, que es de acción rápida y se debe dar cada 8 horas. Y hay el mononitrato de isosorbide, que es de acción prolongada, que se da 20 miligramos cada 12 horas, porque viene de 20 miligramos. Hay nitroglicerina en ampollas de 25 miligramos. Hay también nitroglicerina sublingual, pero no tenemos en Bolivia. La nitroglicerina que tenemos en Bolivia es en vía endovenosa y también existe en parche, pero es muy poco utilizado. Entonces, el esquema básico del tratamiento de un infarto no complicado, creo que hasta ahorita ya está claro, ¿verdad? Se aplica la estrategia MONA, ¿verdad? Su aspirina, su doble antiagregación plaquetaria, yo puedo dar isordil sublingual, 3 dosis, es decir, un comprimido debajo de la lengua cada 5 minutos, hasta que desaparezca el dolor. Si no desaparece, empiezo con una infusión de nitroglicerina. Yo puedo diluir una ampolla de 25 o una ampolla de 50 en 250 cc de destroza por minuto e ir pasando 6 ml por hora. O sea, esto de 6 ml por hora puede ser 10 ml por hora también. Lo cierto es que esto se calcula por microgramo por kilo peso, pero se puede dar, como dice acá, 6 ml por hora. Eso corresponde a 10 microgramos por minuto. ¿Hasta cuándo hay que dar la nitroglicerina? Hasta que desaparezca el dolor. Siempre y cuando la presión arterial esté mayor de 90 y la frecuencia cardíaca no esté mayor a 110. Porque si los nitratos, la nitroglicerina endovenosa, el problema que tiene es que hace aumentar los latidos cardíacos. Y lo ideal es que el paciente cardiópata que está infartado no tenga taquicardia, porque la taquicardia le va a hacer consumir más oxígeno, puede tener más dolor.
Y la nitroglicerina tampoco se aconseja cuando la presión sistólica esté menos de 90. También los nitratos están contraindicados en el infarto de pared inferior o en el infarto de ventrículo derecho. No deben indicarse porque en estos casos estos enfermos habitualmente cursan con hipotensión arterial. Entonces no deben indicarse los nitratos en estas situaciones, cuando el paciente está muy hipotenso, cuando la sistólica está menos de 90, y en el caso que tenga un infarto de pared inferior o un infarto de ventrículo derecho. Los beta bloqueantes que utilizamos para el tratamiento del infarto son el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol o el nebivolol. Cualquier beta bloqueante no puede utilizarse si la presión está menor a 90 y la frecuencia cardíaca está menor de 60 latidos por minuto, pues pacientes que tienen infarto de pared inferior, infarto de ventrículo derecho, que están en insuficiencia cardíaca o sean portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál es el tratamiento? Hasta aquí es lo básico. Pero ¿cuál es el tratamiento que va a salvar la vida del enfermo? Es reperfundiendo la arteria que está obstruida. Lo que yo tengo que garantizar es que esa arteria vuelva a transitar sangre. Es decir, tengo que desobstruir la arteria. Entonces, hay dos modalidades, fundamentalmente dos modalidades de reperfusión. Aquí hay un error, no es repercusión, es reperfusión coronaria. A través de una droga que destruye el trombo o a través de un procedimiento que se llama la angioplastía primaria cuando el paciente no ha recibido trombolisis, es decir, cuando es la modalidad inicial de reperfusión. Porque si yo le indico a un enfermo, primero trombolisis, y no reperfunde la arteria, opto por la angioplastía. En este caso, como ya se procedió con trombolisis, se llama angioplastía de rescate. No sé si me dejo entender. Cuando no da resultado la trombolisis, o sea, utilizar una droga que destruya el trombo, cuando no da resultado, yo lo valoro al enfermo a la media hora, a la hora, y sigue con dolor, o no ha mejorado su electrocardiograma, entonces voy a la angioplastía, pero ya esta angioplastía no se llama primaria. Primaria es cuando no he utilizado previamente la trombolisis. Entonces se llama angioplastía de rescate. Esto es el famoso, la famosa angioplastía, ¿no verdad? Se utiliza una arteria radial o una arteria por la arteria femoral. Lo que más están haciendo los cardiólogos intervencionistas es por vía radial. Entonces, esta es la placa ateromatosa, este es el balón que se infla, el balón que se infla, y está inflándose el balón, se infla el balón. Cuando el médico ya ha identificado qué arteria es la que está obstruida, aquí están las placas ateroma, infla el balón, lo mantiene por un tiempo aquí a una presión que se mide en atmósferas, se mantiene ahí el balón para desobstruir la arteria. Esto es lo que se hacía en primera instancia. Solamente lo que se hacía era dilatar la arteria con un balón, se llamaba la simple angioplastía. Pero se sabía que esto que con el tiempo se volvía a obstruir. Entonces, después vino el descubrimiento del stent, que es una prótesis que va adentro. O sea, que se saca el balón y se deja la prótesis. Entonces, la sangre ya pasa por la prótesis, que es como un canastillo. Y los stent también han ido mejorando con el pasar de los años. Hay toda una tecnología de stent. Entonces, esto es lo que se llama la angioplastía coronaria percutánea, porque no se necesita abrir el pecho del enfermo. Se llama PCTA, angioplastía coronaria percutánea, PTCA. O también se llama ICP, intervencionismo coronario percutáneo, porque se hace a través de la arteria radial.
Entonces, el tratamiento más eficaz para desobstruir la arteria, para reperfundir esa arteria, es a través de esto que se llama angioplastía primaria. Para hacer ese procedimiento se necesita todo este aparataje, todo este equipamiento. Este es el famoso arco en C, que enfoca el corazón del enfermo. Acá se ven las arterias coronarias, el paciente está aquí y el médico empieza a proceder a canalizar, a cateterizar la arteria radial, inyecta un contraste cuando ya ha localizado la arteria. Este aparato enfoca la imagen y se traduce aquí en la pantalla. Entonces el médico va a observar aquí en la pantalla las arterias coronarias. Entonces, a esto se llama sala de hemodinamia. Aquí trabajan los dos cardiólogos, el cardiólogo de cabecera del enfermo con el cardiólogo intervencionista. Hay una enfermera que colabora y hay un técnico en imagenología. Son ingenieros biomédicos que trabajan acá para manejar todo este aparataje. Entonces, los hospitales que tienen esta sala de hemodinamia son los que proceden a hacer este procedimiento. Este procedimiento de la angioplastía primaria debe hacerse antes de los 90 minutos. O sea, antes que se necrose el músculo cardíaco, tiene que hacerse, porque si se hace después, va perdiendo efectividad. Por eso es que en el infarto el tiempo es corto. Entonces, esto es la angioplastía. Esto es la angioplastía. Aquí está la arteria con la placa ateromatosa. Se introduce el balón, se infla, se mantiene inflado a través de una presión que se mide en atmósferas. El médico ha identificado que la obstrucción estaba acá, en la arteria descendente anterior. Esa es la angioplastía primaria. Da más permeabilidad a la arteria que la trombolisis, o sea, ya eso está demostrado. No hay que poner en duda porque la angioplastía es mejor que el utilizar una droga trombolítica. ¿Cuál es la droga trombolítica? ¿Cómo se llama? Tenían que ver el trombolítico. ¿Cuál es el trombolítico que se utilizó por primera vez? Streptoquinasa. La streptoquinasa. En los países pobres se utiliza la streptoquinasa. En países ricos se utiliza otra droga. Yo, en toda mi experiencia, solo he utilizado streptoquinasa. Y he vivido una época donde la streptoquinasa era muy cara. Muy cara. Es decir, 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos. Ahora ya está más accesible, es más barata. No es fácil encontrarla en las farmacias porque como son drogas que solo se utilizan, para el infarto, digamos, entonces, como no salen los productos, como no sale el producto, la venden cara y a las farmacéuticas no les conviene comprar un producto que no van a vender. En otros países hay otros trombolíticos. ¿Cómo se dividen los trombolíticos? Segunda y de tercera. ¿Cuál? Generación sería la streptoquinasa y la uroquinasa. De segunda, el activador tisular del plasminógeno, el complejo activador SK plasminógeno, prouroquinasa. Y la tercera generación sería reteplasa y TNK. Ya. ¿Quién sabe? Streptoquinasa liofilizada. ¿Qué significa liofilizada? Sustancias significa, es un método de deshidratación. ¿Cómo se llama usted?
drogas, jóvenes. Tienen que leer completas las drogas. Forma de presentación, dosis, en qué caso se utiliza, cómo viene, cuáles son las contraindicaciones, qué efectos colaterales tiene. Entonces es preocupante de que no estén leyendo y el examen de cardiología va a entrar mucha farmacología. En infarto se utiliza mucha droga. Entonces, en nuestro país solo tenemos a mano la streptokinasa como trombolítico. En otros países hay, como se dice su compañera, hay otras drogas trombolíticas. También se llaman fibrinolíticas porque activan el plasminógeno y el plasminógeno actúa sobre la plasmina y la plasmina destruye la fibrina, o sea, hace la fibrina. Ese es el mecanismo. La streptokinasa es una droga antigénica. O sea, ¿qué significa antigénica? Que puede generar alergia porque se obtiene del Streptococcus del grupo C. Entonces, esta droga puede generar alergia, por eso no se puede repetir la dosis. Si yo le pongo una vez a un paciente y no mejora con la streptokinasa, no puedo decir, le pongo una segunda dosis. No se puede hacer eso. Viene en ampollas de 750,000 unidades internacionales, no viene en miligramos. La dosis que se utiliza es 1,5 millones, quiere decir 2 ampollas de 750,000 unidades. Viene en polvo, liofilizado, o sea, es un polvo que hay que diluir con suero fisiológico. Se diluye la dosis de 1,5 millones de unidades internacionales, generalmente en 100 mililitros de suero fisiológico. Y se infunde esta solución en 1 hora. Puede ser 45 minutos, pero mejor es 1 hora. En pacientes mayores de 75 años se recomienda usar solo 750,000 unidades internacionales. ¿Cuál es el efecto colateral más peligroso de esta droga? Esta droga yo no puedo indicarla y abandonarlo a mi enfermo. Tengo que estar ahí sentado a la cabecera de mi enfermo con mi enfermera. Cuando yo indico esta droga trombolítica en el infarto agudo de miocardio, tengo que estar ahí con mi enfermera. ¿Por qué? Porque puede aparecer un efecto colateral y puede ser peligroso y lo puede matar al enfermo. ¿Cómo se llama ese efecto peligroso? ¿No sería, doctor, el shock anafiláctico? Exacto, porque es una droga heteróloga, o sea, se está poniendo al enfermo un producto que viene de afuera y genera reacción alérgica y es muy peligroso. Por esa razón, cuando yo indico esta droga, debo tener qué droga es la que salva a un paciente cuando viene un shock anafiláctico o una alergia aguda. ¿Qué droga es la que me salva? ¿La betametazona, doctor? No, ni idea. Se muere tu paciente con La betametazona. epinefrina. Tampoco. ¿Cuáles son las drogas más potentes como antialérgicas para anular un efecto antialérgico? ¿Clorfenamina, doctor, o no? No. Eso es para las transfusiones de sangre cuando hay reacciones alérgicas a la transfusión. Esa es buena droga antialérgica, pero no es potente, digamos. ¿Y la adrenalina, doctor? Tampoco. Pero la adrenalina no es antialérgica. Ceftriaxona. Adrenalina es otro tipo de droga. Hidrocortisona. Tengo que tener a mano
una hidrocortisona que viene en polvo igual de 500 miligramos. O sea que el paciente, cuando yo empiezo a colocar la estreptoquinasa, como es en una hora, en un microgotero, ¿saben qué es microgotero, no? En un microgotero tengo que colocar la estreptoquinasa, tengo que tener a mano, no es a que yo lo tenga allá en la farmacia la hidrocortisona, ahí, al ladito, listo, en un carro de paro. Los pacientes, si hacen un shock anafiláctico, se mueren en segundos, se lo digo por experiencia. Entonces, si el paciente empieza con tos o empieza con que no puede respirar porque está haciendo una obstrucción laringe, es decir, se le está obstruyendo la laringe, lo primero que hay que hacer es parar la infusión y colocar hidrocortisona en vena, 500 miligramos. Y no se puede poner más, no se puede reiniciar la estreptoquinasa. Ni modo, ha sido por alergia. ¿Cuál es el otro efecto colateral adverso, inmediato? Podría ser, doctor, la hipotensión arterial o las alteraciones del sistema nervioso central. Hipotensión arterial, por eso yo debo controlar la presión de mi enfermo. ¿Qué pasa si tiene hipotensión arterial? Lo primero, como el paciente tiene una solución fisiológica, tiene una vía venosa, aparte de la que está recibiendo por la estreptoquinasa, infundo solución fisiológica al chorro. Puedo elevar las piernas hacia arriba, ponerlo en posición tren del émbolo a mi enfermo. Y puedo disminuir la velocidad de la infusión. Puedo reducir a la mitad. Y voy controlando. Si el paciente restablece su presión arterial, retomo, o sea, continúo hasta que termine en una hora la infusión. Y el problema que no aparece en los primeros minutos es la hemorragia. Hemorragia produce. Pero eso es 0,5 a 1%. Y lo más grave es una hemorragia intracerebral. Entonces, esos son los tres efectos colaterales de la droga. Por eso es que en pacientes mayores de 71, 75 años se recomienda usar solo 750.000 unidades internacionales. Por esta razón aparecieron los trombolíticos que se llaman fibrino específicos, porque se han, por ingeniería genética, por ingeniería es decir, por la industria genética, se han sintetizado y no son antigénicos, o sea, no producen alergia y tienen menos riesgo de hemorragia. Es lo que hablaba su compañera. En otros países utilizan el activador tisular de plasminógeno y aparecieron después del activador tisular de plasminógeno derivados. El que más se utiliza es el tenecteplase, que se llama tenecteplase, pero es carísimo y nosotros no tenemos aquí en Bolivia. Pero si ustedes se van al exterior, algunos se va a ir a la Universidad de Harvard a estudiar allá en un hospital, entonces allá ni loco, no hay estreptoquinasa, ya no usan porque estos tres efectos colaterales son peligrosos. Pero yo en mi experiencia, ¿qué les puedo decir? He tenido uno que otro enfermo que me hizo hipotensión o que me hizo shock anafiláctico. Por suerte se salvó y no se murió. Pero si uno no está atento, se pueden morir los enfermos. Entonces, moraleja, cuando usted indique estreptoquinasa, no abandone a su enfermo. No la deja la enfermera solita porque se va a morir el paciente si hace una reacción alérgica. Claro que lo más peligroso es el shock anafiláctico, pero puede ir por una simple alergia primero, que se le obstruye la laringe, un espasmo laringio, pero eso va progresando y el paciente se desespera. Entonces, es muy complicado. Entonces, retomando la pregunta que les hice, los trombolíticos se dividen en dos grandes grupos, los fibrino específicos y los que no son específicos.
¿Qué significa fibrino específico? Que solo actúan sobre el trombo. En cambio, la estreptoquinasa actúa sobre todo el organismo, produciendo tendencia al sangrado. En cambio, los fibrinos específicos solo van y actúan, destruyen el trombo. Son fibrinos específicos, solamente actúan sobre el trombo, por lo tanto, hay menos riesgo de hemorragia y por lo tanto, como no son antigénicos, son productos de la ingeniería genética, ya son sintetizados, entonces no son antigénicos, no producen alergia, esa es la ventaja. Resulta que cuando yo utilizo una droga trombolítica, vamos a hablar de la estreptoquinasa, tengo que evaluar a mi enfermo si ha habido signos positivos de repercusión. ¿Cómo yo voy a saber? Valoro el dolor. Teóricamente, si ha sido eficiente la estreptoquinasa, va a desaparecer el dolor. Tengo que valorar cuánto, voy a valorar a la hora. Cuando termine la infusión tengo que valorar si ha mejorado el dolor. Hay enfermos que empiezan a mejorar antes de que termine la infusión. Entonces puede desaparecer el dolor anginoso que tenía. Obvio, porque se ha hecho el trombo. Entonces la sangre ha vuelto a pasar por la arteria coronaria. Eso quiere decir que se está reperfundiendo la arteria. Y le hago electrocardiograma. ¿Qué es lo que voy a ver en el electrocardiograma? Una disminución del supradesnivel en una proporción mayor de 50% dentro de los 90 minutos. O sea, a la hora y media más o menos puedo empezar a repetirle un electrocardiograma para ver si ha disminuido el supradesnivel. No se olviden que los trombolíticos solo se utilizan en síndromes coronarios agudos con supradesnivel. No se utiliza con infradesnivel. Por eso es que la indicación del trombolítico no es por clínica, es por electro. No puedo yo indicar un trombolítico si no veo el electrocardiograma. Los que no saben interpretar un electrocardiograma en el infarto, entonces están perdidos. No van a poder utilizar el estreptoquinasa. Y están condenados ese médico a que el paciente se muera porque no sé entonces cómo se maneja el enfermo. Y se sabe que cuando ha reperfundido la arteria, hay un pico de CPK antes de las 12 horas. O sea, repunta, vuelve a subir la CPK. Y eso es por reperfusión. Entonces, ¿cómo se valora la reperfusión? Por clínica, pregunta al enfermo si ha mejorado el dolor y por el electro. ¿Qué pasa si no aparecen, si ninguno de estos síntomas se presenta? Si no es positivo, es decir, igual sigue con dolor y no ha mejorado no ha disminuido el supradesnivel, entonces el trombolítico ha fracasado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si no mejora con el trombolítico, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería la conducta? Sigue el paciente con dolor, sigue con el supradesnivel. ¿Qué hago? ¿Angioplastia? Angioplastia de rescate. No es angioplastia primaria. La angioplastia primaria es cuando es la primera opción. Supóngase que el paciente llegó muy tarde o no tiene condiciones económicas para hacerse la angioplastia, porque eso cuesta mucho dinero. ¿No es verdad? Hemos dicho que la angioplastia se debe hacer antes de los 90 minutos. Mientras más temprano es mejor. Es igual que el trombolítico. Mientras más antes se hace es mejor porque va a evitar lo que uno quiere es que no se necrose el músculo cardíaco. Entonces, si no mejora, si no hay signos de reperfusión positiva, se opta por la angioplastia de rescate. ¿Ok? Contraindicaciones para la fibrinolisis. Jóvenes, cuando uno indica una droga, sí o sí tiene que saber cuáles son los efectos colaterales o las contraindicaciones. O sea que eso tengo que averiguar rápido, tengo que valorar en mi paciente rápidamente, no puedo esperar 2 horas ni 3 horas. Tiene antecedentes de hemorragia intracerebral, tiene antecedentes de una embolia cerebral o una hemorragia cerebral, tiene antecedentes de neoplasia, de un cáncer cerebral,
si ha tenido ACV isquémico en los últimos 3 meses, si tiene historia de sangrado, por ejemplo, úlcera, no puede utilizarse. Si está muy hipertenso, es peligroso también utilizar el fibrinolítico. Aquí el de elección sería un fibrinolítico específico, no la streptokinasa. En un paciente hipertenso, añoso, es mejor un fibrino específico, porque tiene menos riesgo de hemorragia. Entonces yo tengo que saber cuáles son las contraindicaciones. Repaso de los antiagregantes plaquetarios, lo que quería que hayan leído, pero no han leído. Voy a hacer un repaso rápido. La primera dosis debe ser 500 miligramos, después se puede continuar con 160 miligramos por día. ¿Cuánto tiempo? Mientras viva el paico. Toda la vida. Si el paciente tiene alergia a la aspirina, se puede dar clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Son antiagregantes plaquetarios. Todos son antiagregantes plaquetarios, pero por diferentes mecanismos de acción. El clopidogrel es el que tenemos en el medio, no tenemos estos otros dos. Viene en tabletas de 75 miligramos y de 100 miligramos. Entonces, en el infarto, doble antiagregación plaquetaria. La dosis inicial de la aspirina es de 500. Si yo voy a utilizar clopidogrel y ya tengo mi plan, es un paciente candidato a angioplastía primaria, la dosis inicial son 600 miligramos, quiere decir 4 comprimidos de un saque, si va a ir a angioplastía, porque si no va a ir a angioplastía, 300 miligramos. Estos son los estudios que han demostrado cuánto reduce la mortalidad la aspirina. Esto es lo que más importa y esto es lo que sustenta el uso de la aspirina. Fíjense, en este estudio publicado en el año 88 en la revista Lancet, una revista mundial, cuando quieran leer los avances de la medicina, tienen que leer revistas de talla mundial, Lancet. ¿Cuánto reduce la mortalidad en el infarto a la aspirina? En este estudio llamado ISIS-2, con 17.187 enfermos, redujo en un 23%. Y la streptokinasa reduce un 25% la mortalidad. Cuando se asocia aspirina con streptokinasa, fíjense cómo reduce más, 42% de mortalidad. Casi la mitad de los enfermos no se mueren cuando se utiliza aspirina con streptokinasa. Por eso es que lo ideal es usar un trombolítico en el tratamiento del infarto cuando hay posibilidad. Uno tiene que tener a mano, los hospitales debieran tener streptokinasa, porque fíjense que cuando se asocia a la aspirina se reduce al 42%. También reduce la posibilidad de reinfarto. Por esa razón es que un paciente cuando se infarta tiene que tomar de por vida aspirina, porque reduce la posibilidad del reinfarto en casi 50%. Pero aún así hay otro 50% de posibilidad. Y eso es controlando los factores de riesgo. Si es hipertenso, controlar la hipertensión. Si es tabaquista, tiene que dejar de fumar. Si tiene problema de colesterol, tiene que controlarse el colesterol. Si es sedentario, hay que incitarle a que camine. Si es obeso, hay que incitarle a que baje de peso. Y también reduce el accidente cerebrovascular. Entonces, este estudio ISIS-2, publicado en 1988, es el aval para decir la aspirina es indispensable en el tratamiento del infarto de miocardio. Entonces, la dosis de la aspirina va de 160 a 325 desde el primer día del infarto y se continúa indefinidamente. La aspirina no la van a encontrar sí de 160 miligramos, la van a encontrar de 100 o de 125. Pero igual está demostrado que tomando 100 miligramos de aspirina, igual tiene estos efectos. Entonces no hay que hacerse problema.
Hay inclusive aspirina de 75 miligramos, pero no se puede dar menos de 75. ¿Sí? Arriba de 75. Hay de 75, hay de 100, hay de 125. Y hay también de 325. El clopidogrel, cuando voy a optar yo por la angioplastía primaria, debo dar 600 miligramos. Está claro, ¿verdad? Cuando mi plan es llevarlo a angioplastía, a esa sala de hemodinamia que hemos visto, debo dar 600 miligramos. Hay clopidogrel que ahora hay de 300 miligramos, por lo tanto yo doy 2 tabletas de 300. Si hay de 75 tengo que dar 4. Y a partir de ahí después 75 miligramos por día. Se ha demostrado que se debe dar cuando se somete un enfermo a angioplastía primaria, angioplastía transcutánea que se llama, mínimo por 12 meses. Y después se puede quedar el enfermo solo con 75 miligramos. Estas son las guías del Colegio Americano de Cardiología y de la American Heart Association del 2003. Estas son las entidades que protocolizan todas las enfermedades del corazón. Guidelines son guías, ¿verdad? Entonces, el Colegio Americano de Cardiología y la AHA, la American Heart Association, son las entidades que protocolizan enfermedades, son las entidades americanas que protocolizan el tratamiento del infarto coronario. Y también hay guías europeas, pero no hay mucha diferencia. Cuando yo voy a utilizar un fibrinolítico, si el paciente es menor de 75 años, 300 miligramos. Pero cuando es mayor de 75 años, 75 miligramos por los riesgos de sangrado. Esto es cuando no voy a utilizar angioplastía. Esto es con angioplastía y esto es sin angioplastía. Es el enfermo que viene más allá de las 3 horas, 4 horas, 6 horas. Ya no tiene sentido hacer la angioplastía, porque la angioplastía tiene más efectos cuanto más temprano se llega el paciente. El mecanismo de acción era esto lo que querían que hayan leído. Tan complejo es, bueno, ni tan complejo, pero lo que necesito que lean, fíjense cómo la aspirina tiene un mecanismo de acción. Esta es la plaqueta. Esta es la plaqueta. Porque son antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios se clasifican de acuerdo al mecanismo de acción. Por ejemplo, el clopidogrel actúa sobre el ADP. La aspirina actúa sobre el tromboxano A2. Evita la generación del tromboxano, porque el tromboxano lo que hace es producir agregabilidad plaquetaria. Y ahora, hasta aquí es el tratamiento de un infarto agudo de miocardio no complicado. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones del infarto. Las complicaciones del infarto se dividen en 5 grupos: eléctricas, isquémicas, hemodinámicas, mecánicas y pericárdicas. Bien largo es el manejo del infarto agudo de miocardio, del síndrome coronario agudo. Estamos ahora hablando solo de infarto agudo de miocardio. Entonces, estas son las complicaciones, los 5 grupos de complicaciones que puede sufrir un enfermo que hace un infarto de miocardio. La principal causa de muerte del paciente que se infarta antes de que llegue al hospital es de tipo eléctrica. Es decir, es porque hizo un trastorno del ritmo. Por esa razón, la primera medida, es decir, cuando yo tengo un paciente con sospecha, con un síndrome coronario agudo, inmediatamente tengo que monitorizarlo, porque una de las principales causas de muerte súbita cardíaca en las primeras horas es el trastorno del ritmo cardíaco. Ya hacen paro cardíaco y se muere.
Sigue siendo una causa importante los problemas eléctricos. Vamos a hablar de las complicaciones más frecuentes. Al monitorizar a los enfermos ahora se detectan mejor las arritmias cardíacas y se hace tratamiento preventivo. Entonces, las complicaciones eléctricas han pasado a un segundo plano, siempre y cuando yo tenga monitorizado al enfermo para pesquisar a tiempo. Dentro de las complicaciones hemodinámicas, la principal complicación hemodinámica es la insuficiencia cardíaca. Para detectar insuficiencia cardíaca en el contexto de un infarto agudo de miocardio, se utiliza el score de Killig y Kimball. ¿Cómo se aplica el score de Killig y Kimball para saber si el paciente se está complicando con insuficiencia cardíaca? Solo con el fonendoscopio, jóvenes. Killig y Kimball 1 es un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca. Es el infarto agudo de miocardio no complicado. O sea, el paciente no está disneico, el paciente no tiene estertores pulmonares, el paciente no tiene ritmo de galope. Killig y Kimball 2 es el paciente que está con insuficiencia cardíaca leve. Puede tener estertores pulmonares, en las bases pulmonares. Con mi fonendoscopio tengo que ocultar. Killig y Kimball 3 es el paciente que está en edema agudo de pulmón. Por lo tanto, una radiografía de tórax, si yo le pido a mi enfermo, va a estar con edema pulmonar, puede haber ese patrón en alas de mariposa, va a estar con estertores, va a estar muy disneico. Y Killig y Kimball 4 es el paciente que está en shock cardiogénico. Estos pacientes son los que se mueren. 80 a 90% de probabilidad de que se mueran estos enfermos. Un enfermo, un infarto agudo de miocardio, que está en shock cardiogénico, es indicación directa de angioplastía primaria. Son los que más se benefician de la angioplastía primaria. El trombolítico aquí tiene menos efecto. O sea, el paciente que está infartado y está con Killig y Kimball 4, para empezar, este paciente está grave. Este paciente yo no lo puedo manejar fuera de terapia intensiva. Tiene que ir o a una unidad cardiológica donde haya un cardiólogo permanente ahí, o no siempre cardiólogo, puede ser un emergenciólogo, internista, pero lo cierto es que tiene que estar muy bien manejado. Pero este paciente es ideal para que vaya a angioplastía primaria. Esta es la clasificación de Killig y Kimball que hemos dicho. Clase 1, sin signo ni síntoma de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la mortalidad? 0 a 5%. En cambio, el paciente que está en Killig y Kimball 4 tiene 85 a 95% de probabilidad de morirse. Por lo tanto, siempre aplique el score de Killig y Kimball en el paciente que está infartado. ¿Cómo? Simplemente ocultando pulmones, pesquisando que no tenga un tercer ruido cardíaco o un aumento de la presión venosa yugular, estertores con mi fonendoscopio. Si es para edema pulmonar, necesito radiografía de tórax. Dentro de las complicaciones eléctricas más frecuentes están las arritmias. Pueden haber bradiarritmias, pueden haber taquiarritmias. Es decir, una gama de trastornos del ritmo cardíaco que eso hemos visto en el manejo de las arritmias cardíacas, que lo voy a pasar porque hay muchos tipos de arritmias cardíacas que hemos visto en otro capítulo. Me voy a pasar a las complicaciones isquémicas. ¿Qué significa esto? Un paciente que se internó por un infarto agudo de miocardio, por así decirle, se le hizo un trombolítico, se valoró a la hora y media, disminuyó el dolor, disminuyó el supradesnivel, uno lo cataloga como signos positivos, que reperfundió la arteria, pero resulta que al tercer día le reaparece el dolor del pecho. Entonces, ¿qué se llama eso? Angina post-infarto agudo de miocardio. Pero también puede ser un reinfarto, es decir,
se obstruyó otra arteria del corazón. Entonces hay dos posibilidades. O es una angina posinfarto agudo de miocardio, ese es un dolor anginoso, o es que se reinfartó, o sea, otra arteria se volvió a obstruir. Independientemente cuál es el evento clínico, estos pacientes ya no pueden recibir otra dosis de streptokinasa. Hay muchos que no pueden recibir. Tiene que ir directo a angioplastía primaria. Angioplastía de rescate. Estos pacientes son de alto riesgo. Ahora ustedes dirán, si un paciente se internó por un infarto agudo de miocardio y se hizo una angioplastía primaria, es decir, se lo llevó a la sala de hemodinamia, se le puso el balón, se le dejó con stent, al parecer fue bienísimo el paciente, pero ¿qué pasó? A los 3 días volvió el dolor. ¿Es un reinfarto o es una angina postinfarto de miocardio? ¿Se le va a volver a hacer angioplastía? No. Ese paciente tiene que ir a una cirugía cardíaca. Es decir, tiene que abrirse el pecho. Hay que llamar al cirujano cardiovascular, pero eso es muy infrecuente. Generalmente la angioplastía, sea primaria o sea de rescate, es muy efectiva, pero puede existir. Entonces, no se olviden de los conceptos: angina postinfarto agudo de miocardio o reinfarto. Si yo le pido nuevamente enzimas cardíacas, otra vez van a estar elevadas las enzimas cardíacas. Y aquí me va a ayudar mucho el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque va a volver otra vez el paciente con supradesnivel y a lo mejor, o sea, lo más frecuente es que sea otra cara del corazón que va a mostrar el electro. Por lo tanto, es otra arteria que se ha obstruido. Y lo más grave, lo que realmente los mata a nuestros enfermos, son las complicaciones mecánicas. Tienen unas 3 características, todas las complicaciones mecánicas del infarto tienen unas características que son comunes. Aparecen entre el 3.º y 7.º día, tienen una alta mortalidad y solo se diagnostican por ecocardiografía. Es el estudio gold estándar para detectar una complicación mecánica. Estos son los enfermos que se mueren en su casa, son los enfermos que hacen muerte súbita cardíaca, son los enfermos que se internan y se mueren en el baño, son los enfermos que estos pacientes se mueren en el 3.º y el 7.º día. Es decir, son extremadamente graves. Y todas estas formas de complicaciones son de tratamiento quirúrgico. He tenido malas experiencias muy desastrosas, ver a un paciente que necesitaba, que tenía una complicación mecánica y que no podía ser resuelta porque no había condiciones para operarlo. Aquí intervienen los cirujanos cardiovasculares. ¿Cuáles son estas complicaciones mecánicas? Rotura de pared libre del ventrículo izquierdo, rotura de un músculo papilar, rotura del septum interventricular, un aneurisma de ventrículo izquierdo con trombo mural. O sea, 4 características fundamentales. Aparecen entre el 3.º y 7.º día, tienen alta mortalidad. El estudio estándar es la ecocardiografía. Cuando el médico sospecha una complicación mecánica, inmediatamente hay que hacer ecocardiografía. Y si no se opera, tienen alta mortalidad. Rotura de pared libre. Estos son los enfermos que se mueren, pues pueden morirse en su casa, digamos. Tienen una clínica aguda, muerte súbita, secundaria a un hemopericardio. Se rompe la pared libre del corazón y la sangre se vacía al saco pericárdico.
Entonces produce un hemopericardio masivo con hipotensión severa. Uno ve el monitor cardíaco que se ven las ondas, los latidos, pero cuando toca pulso no hay pulso. A eso se llama disociación electromecánica. Es decir, uno se confunde, pero en el monitor se ve el trazado electrocardiográfico, se ven las ondas, pero cuando uno va y le toca pulso al paciente, no tiene pulso. Es un paciente que entra en parada cardíaca. Estos enfermos acusan dolor torácico, están hipotensos, pueden hacer un síncope, pueden estar agitados, náuseas o vómitos. Rotura de pared libre es muerte súbita cardíaca inminente. ¿Qué tiene que hacer el cirujano? Abrir el tórax y suturar la pared porque la pared se ha roto. Se le rompió el corazón. ¿De qué se murió su enfermo? El doctor me dijo que se le rompió el corazón. A eso se llama rotura de pared libre. Muy grave. Están estos enfermos con distensión venosa yugular, el pulso es paradójico, hay disminución de los tonos cardíacos, puede haber frote pericárdico, los complejos son de bajo voltaje, las ondas T precordiales altas. Es un paciente gravísimo. Tiene que venir el cirujano cardiovascular y operar. Esta es otra complicación muy, muy dramática cuando se rompe un músculo papilar. La pregunta es, ¿para qué sirven los músculos papilares? ¿Qué son los músculos papilares, jóvenes? Un músculo papilar, el paciente entra en un edema agudo de pulmón. Lo más frecuente es que el músculo que se rompa del ventrículo izquierdo es el posteromedial. Porque el músculo posteromedial solamente recibe sangre de la coronaria derecha. Una sola arteria irriga este músculo. En cambio, el otro músculo papilar del ventrículo izquierdo está irrigado por dos arterias, por lo tanto este es más frágil. ¿Qué factores de riesgo en la historia clínica yo voy a anotar como a favor de rotura de músculo papilar? Cuando la edad es avanzada del enfermo, es decir, es un infarto, un enfermo de edad avanzada, generalmente ocurre en las mujeres, es más frecuente que sufran esta complicación las mujeres. Cuando el infarto es ínfero-posterior, cuando es de localización inferior y posterior, y cuando la oclusión es completa de la arteria responsable del infarto. De los músculos papilares ustedes saben que nacen las cuerdas tendinosas. Si se necrosa un músculo papilar, imagínense la tragedia que le ocurre al enfermo. Entonces, acuérdense de la anatomía, porque esto es para entender la rotura de un músculo papilar, tienen que entender la anatomía, remontarse a leer la anatomía. El paciente entra en shock, en edema agudo de pulmón. En el 50% de los casos se oculta un soplo holosistólico de insuficiencia mitral aguda, sin frémito. ¿Por qué? Porque se rompe el músculo papilar y el paciente entra en insuficiencia mitral aguda. Aquí es un cuadro agudo de insuficiencia mitral. Explica el 5% de las muertes por complicaciones mecánicas, ocurre entre el segundo y séptimo día después del infarto. Lo más frecuente es que se rompa el músculo posteromedial, que el anterolateral, son dos músculos papilares, y esto es por razones de irrigación. El posteromedial solamente está irrigado por la arteria descendente posterior, que es rama de la arteria coronaria derecha. En cambio, el músculo anterolateral está irrigado por la arteria descendente anterior y por la arteria circunfleja. Entonces tiene doble irrigación el músculo anterolateral. ¿Está claro entonces? Rotura del músculo papilar. El infarto de ventrículo derecho es otra complicación gravísima del infarto.
Cuando uno habla de infarto, generalmente se refiere a infarto de ventrículo izquierdo, pero el ventrículo derecho también puede infartarse. La tercera parte de los pacientes que hacen infarto de ventrículo derecho son aquellos que han tenido infarto inferior. Por esa razón decimos que debemos hacer derivaciones derechas. Ya le expliqué esto, las derivaciones derechas. En todo paciente que hace un infarto inferior hay que hacerle derivaciones derechas. Es un paciente que está en insuficiencia cardíaca, está hipotenso, tiene irritación yugular, pero los pulmones están limpios. En el electrocardiograma yo voy a tener un paciente que tiene un infarto de pared inferior y voy a encontrar un supra de nivel del ST en B4R. R significa right, derecho, fundamentalmente B4R. Ya saben que para hacer derivaciones derechas yo tengo que colocar los electrodos del área precordial hacia la derecha, no hacia la izquierda, que es lo normal. Estos pacientes con infarto de ventrículo derecho toleran bien el decúbito porque no tienen agua pulmonar, no están en edema agudo de pulmón, por eso toleran bien. Habitualmente están hipotensos y están bradicárdicos. Tienen alta mortalidad los pacientes con infarto de ventrículo derecho. Y finalmente las complicaciones pericárdicas. El pericardio es frecuente que se comprometa en el infarto agudo de miocardio. Hay enfermos que pueden hacer pericarditis, se inflama las hojas pericárdicas y los enfermos después de algunos días empiezan con dolor. Entonces uno tiene que plantearse, ¿es un reinfarto o es una pericarditis? Entonces hay dos formas de compromiso pericárdico. El doctor Dressler describió un cuadro específico que se presentaba con fiebre, neumonitis, policerositis, es decir, hay una inflamación pleuropericárdica. Y esto se daba por una reacción autoinmunitaria. Ocurre entre la primera y segunda semana, a veces hasta meses después. Ocurre más allá de la semana del infarto. El tratamiento simplemente se hace con antiinflamatorio. Yo puedo utilizar ibuprofeno, pero a dosis altas, 400 o 800 miligramos cada 8 horas. Los pacientes tienen fiebre, jóvenes. Entonces eso es el síndrome de Dressler. El aneurisma ventricular es otra complicación de los pacientes con infarto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una zona, hay un abombamiento, una expansión del tejido necrótico y es una zona que no se contrae. Estos pacientes sufren de insuficiencia cardíaca y sufren de mucha arritmia ventricular. ¿Qué examen es el que nos detecta el aneurisma ventricular? La ecocardiografía. Entonces, el aneurisma es como un abultamiento, un saco, se adelgaza el ventrículo izquierdo y aquí se genera trombo. Hay una mala circulación acá. Estos enfermos tienen mucho riesgo de embolia cerebral, porque aquí hay rémora circulatoria. De ahí sale por la arteria aorta y sube por una arteria hacia el cerebro y vienen las embolias cerebrales. Esto es una radiografía, un trazado electrocardiográfico donde se ve un infarto de pared inferior. ¿Por qué? Porque hay un supra del nivel del ST en D2, en D3 y ABF. Y como se ha hecho derivaciones derechas, estas son derivaciones derechas, B1R, B2R, B3R, B4R. Aquí se ve un supradesnivel del ST en la derivación B4. ¿Cómo yo sé de que estos son derivaciones derechas? Porque tengo que ponerle una R. Esto es lo normal y esto es B1R, B4R. Estas derivaciones son, es decir, son los brazaletes comunes que se ponen a los brazos y a las piernas. Pero las derivaciones del plano precordial se ponen al lado derecho y por eso la forma de cómo identifico es poniéndole una R. Y esto tiene que ponerlo el médico o el interno, el que hizo el electrocardiograma tiene que poner
ponerle identificar. Para quien lea, entonces ya uno ve la R, son derivaciones derechas. ¿Para qué se hace? Para detectar infarto de ventrículo derecho. ¿En quién es más frecuente el infarto de ventrículo derecho? En pacientes que hacen infarto de la pared inferior. ¿Está claro? Entonces, aquí lo vamos a dejar. Síndrome coronario agudo con ST elevado. Vamos a ver cómo se trata el paciente que hace un síndrome coronario agudo pero sin elevación del ST. ¿Alguna pregunta tiene? KMB y las troponinas. Para la próxima clase me van a leer qué diferencias hay, cuál son mejores, si son las troponinas o las CPKMB. ¿Alguna otra pregunta?